Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a mi canal de tutoriales en YouTube. Hace ya un par de semanas que no publico ningún tutorial en el canal. Imagino que ya sospecháis por qué, las fiestas, las vacaciones, pero principalmente porque desde hace bastante tiempo estoy trabajando en un proyecto personal. Es una página web que anunciaré posiblemente en enero, creo que estará terminada, y que la verdad pues me tiene muy ilusionado y le estoy dedicando muchísimo tiempo a ese proyecto. Es un proyecto donde quiero continuar con la labor que he comenzado en el canal de tutoriales y poder ofreceros, además de tutoriales gratuitos, un montón de recursos como por ejemplo un podcast, hay un blog también, y bueno, ya os iré contando cuando lo tenga todo preparado a través de mis redes sociales. En el tutorial de hoy lo que vamos a ver es cómo podemos crear este tipo de suelos. El otro día cenando en un restaurante lo vi, me pareció interesante y creo que es un ejercicio que nos permite recapitular algunas de las cosas que hemos estado viendo a lo largo de estos años en el canal. Vamos a ver cómo modelar este tipo de suelos, que es algo muy sencillo, y luego vamos a ver cómo crear un par de materiales de una forma muy sencilla, pero que se vean bastante bien para simular estos efectos. Continuando con la dinámica del canal, donde siempre intento utilizar escenas de ejemplo muy simples, algo que podáis reproducir vosotros muy rápidamente en vuestra casa, para este ejercicio he utilizado una caja con 3 aperturas, una de ellas está tapada ahora mismo para generar un poco más de contraste, y como fuente de iluminación un dome con un V-Ray Sky desaturado. El objetivo es, primero, que lo podáis reproducir muy fácilmente en vuestra casa y segundo, que veáis que en realidad se pueden crear escenas interesantes sin necesidad de complicarlo demasiado, ¿vale? Algo sencillo puede verse bien. Vamos entonces a ver cómo podemos ahora modelar este suelo básico que queremos para nuestro ejemplo. Aquí tenemos nuestro suelo de momento que no tiene ningún detalle y lo vamos a utilizar como referencia para ver qué espacio tiene que ocupar nuestra geometría. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro tile de hexágonos. Vamos a crear, por ejemplo, un n-gon, que es una spline, donde le podemos definir la cantidad de lados, y lo vamos a transformar en evitable poly. De manera que tenemos una cara. Posteriormente lo que haremos es darle a esta cara grosor, chamfer, etc. Pero de momento solamente necesitamos crear el patrón. Y ahora lo que vamos a hacer es duplicarlo varias veces. Lo vamos a duplicar siempre como copia, porque si lo hacéis como instancia y no tenéis, por ejemplo, algún script para colapsar todos los tiles en una sola geometría, puede que se os complique un poco ese paso. Entonces yo siempre voy a utilizar copias. Y ahora vamos a empezar creando primero 3 básicos, los podemos juntar todos. Y ahora continuamos repitiendo esta geometría, pues no sé, por ejemplo, vamos a repetirla 30 veces o 40 veces, por ejemplo. El objetivo es que cubra toda esta superficie de ancho. Con 40 parece que es suficiente. Esto también lo podemos colapsar para que vayamos un poquito más deprisa. Y ahora vamos a crear una parte que sea tileable también en vertical. Le borramos este pedazo de aquí y a este de aquí arriba le borramos estos 2 tiles de aquí. Volvemos a hacer Quick Attach y esto ya lo podemos repetir varias veces en vertical. Pues por ejemplo, lo vamos a repetir 10 veces, creo que será más que suficiente, 6 veces tal vez. Y ya tenemos aquí la parte de nuestro suelo que van a ser estos hexágonos. Si nos vamos ahora a nuestra cámara, por ejemplo, vamos a colocar esto a la misma altura en la que está nuestro suelo, ya podéis ver que tenemos aquí un patrón para nuestro suelo. Nos quedaría recortar todo lo que nos sobra, ¿vale? Vamos a intentar, por ejemplo, alinear estos hexágonos con esta parte de arriba. Y ahora vamos a intentar centrar nuestro patrón para que no ocurra esto, para que no queden estos triangulitos tan pequeños en un sitio y en otra parte pues estos restos tan grandes. Vamos a intentar que quede más o menos centrado. No es imprescindible, es un capricho, pero bueno, creo que queda mejor. Entonces más o menos ahora en los 2 lados tenemos el mismo sobrante, por así decirlo. Y ahora vamos a eliminar lo que nos sobra. Una gran parte de lo que nos sobra la podemos eliminar muy fácil. Vamos a hacer un attach primero. Podemos, por ejemplo, eliminar todos estos que nos sobran. Y si tenéis prisa y no queréis complicaros mucho, pues esto también tal vez es suficiente, ¿vale? Pues no se ve el exterior, pues ya está, con esto sería suficiente. Pero si queréis hacerlo un poquito más fino y recortar estos azulejos, pues podéis seleccionarlos, por ejemplo, y con la herramienta de Quick Slice os va a resultar muy sencillo cortarlos
justamente en esta spline. Para no tener que hacer un paso extra, le podéis marcar la opción de split para que al cortar, además, lo separéis en dos pedazos independientes. Y ahora con Quick Slice y los snap activos, simplemente pues vais recortando esta geometría. Desactiváis Quick Slice y ahora simplemente pues tenéis que borrar el sobrante. Ya os digo, esto no sería estrictamente necesario, pero bueno, ya que estamos, vamos a modelarlo correctamente. Y quizá tenemos que borrar unos cuantos. Vamos a vernos en nuestra cámara, incluso unos poquitos más. Y ahora vamos a añadir un efecto de aleatoriedad, pues que hace que sea un poquito más interesante, borrando así de forma random unos cuantos de estos tiles. Aquí tal vez me pasé. Vamos a ver. Podemos ir borrando así unos cuantos. Esto es completamente aleatorio. Si le dedicáis un poquito más de tiempo, pues tal vez podéis crear un patrón más interesante para vuestro ejercicio. Yo de momento simplemente quiero pues, que se entienda el concepto. Vamos a hacer aquí una pequeña... Esto es fuera, este también, y todo esto lo podemos borrar. De manera que ahora tenemos ahí unos tiles aleatorios. Así va a ser un poquito más interesante nuestro efecto. Esta parte ya nos va a servir para crear nuestro suelo de cemento. Y ahora, ¿cómo crearíamos nuestro suelo de madera haciendo que coincida exactamente la junta con esta otra junta que tenemos aquí? Pues se me ocurren varias maneras de hacerlo. Una, por ejemplo, podría ser juntar todos estos polígonos, soldarlos y seleccionar el borde y luego volverlo a separar con un script que yo tengo aquí que me permite separar las caras. Esta sería quizá la forma más rápida, pero como no sé si todo el mundo tiene este tipo de scripts, lo vamos a hacer a mano, para que veáis que bueno, tampoco nos ocupa muchísimo tiempo, es una cosa que se puede hacer relativamente rápido. Simplemente pues vamos seleccionando así a mano los bordes que queremos que coincidan con la parte de madera de nuestro suelo. Vamos seleccionando. No pasa nada si os dejáis de repente uno, porque luego cuando vayamos a crear la geometría lo vais a ver inmediatamente, ¿vale? Intentad seleccionarlos todos, pero si os olvida alguno no pasa nada. Vamos a seleccionar. Bien, y como veis, bueno, no hemos tardado demasiado tiempo. Y ahora dentro de Editable Poly tenéis esta opción que os permite crear una shape, una línea, a base de una selección, ¿vale? Es importante que marquéis lineal, porque si marcáis smooth os va a crear curvas en lugar de líneas rectas. Y en este caso queremos líneas rectas. Y ya tenemos el primer borde de nuestra geometría de madera, por así decirlo. Vamos a aislar también nuestra geometría del suelo para tenerla como referencia. Ahora. Y vamos a crear la parte de madera. Pensad que, por ejemplo, esto que acabamos de hacer nosotros, que son splines, están cortadas, ¿vale? Porque estaban separadas nuestras piezas en los hexágonos. De manera que lo primero que podemos hacer tal vez es seleccionarlas todas y soldarlas, ¿vale? Con Weld soldamos todos esos vértices de nuestras líneas. Lo transformamos en corner para asegurarnos de que todo está bien y ahora ya solamente nos queda crear esta parte de la polilínea. Simplemente en Splines, línea, creamos la polilínea que nos falta, el pedacito que nos falta, que sería este. Y un consejo, cuando extraigáis una shape compleja a partir de una geometría, generalmente pueden ocurrir cosas extrañas con las coordenadas, tal vez necesitáis resetear Xform. Para evitaros eso, como esta polilínea la hemos creado en ortogonal en top y seguramente va a estar bien, podemos utilizarla como base y atachar esta a la otra y no al revés, ¿vale? Es un consejo porque a veces da problemas. Si os ocurre que os da problemas y que de repente al hacer un extrude no se extruye correctamente, simplemente con Reset Xform lo solucionaríais, ¿vale? Y nos queda soldar estos dos vértices de aquí. Para hacerlo bien me voy a asegurar de hacerlo mediante Connect. No quiero que aquí haya ninguna posibilidad de error. Borramos la línea. Y con Connect rematamos la faena. Y ahora simplemente me aseguro de que todos sean corners. Y si todo ha salido correctamente, podría transformar esto en Editable Poly. Y ya tengo aquí lo que va a ser
mi madera, ¿vale? De manera que ya tengo todo lo que necesito. Por un lado tengo la geometría que me va a servir para usar Flux Generator y generar mis tablas de madera, y por otro lado la geometría que me va a servir para simular ese tile de cemento. Para la madera ya tenemos un tutorial sobre cómo hacer suelos de madera, de manera que cualquier duda que os surja la podéis consultar en este tutorial. Os aparecerá el enlace aquí arriba a la derecha y en la descripción del vídeo. Y vamos a utilizar en este caso Flux Generator. Ya os mostré en aquel tutorial que en realidad se puede hacer a mano también, pero con Flux Generator nos vamos a ahorrar un poquito de tiempo, lo vamos a poder hacer más rápido. Y bueno, aquí tenemos nuestro Flux Generator, vamos a configurarlo. De hecho, está bastante bien. Quizá le vamos a poner un 50% de offset. Vamos a ponerle 2 centímetros de extrude. No quiero ningún tipo de biselado porque lo voy a configurar posteriormente con Quad Chamfer. O si tenéis 3D Studio 2015 o superior, con el chamfer de 3D Studio también lo podéis hacer. Y de hecho vamos a desactivarle también la distancia entre las tablas, porque también las quiero generar posteriormente, precisamente para que la distancia que hay entre estas dos tablas también esté presente entre las tablas y nuestro suelo de cerámica. No estrictamente es necesario, ¿de acuerdo? Pero a veces hacemos cosas simplemente para que se vean más estéticas, ¿vale? Y entonces ahora voy a configurar, voy a darle un poco de offset a esto. Vamos a ver. Y me voy a asegurar de que no quede demasiado pequeño, ningún pedazo, que quede más elegante de esta manera. Y esto ya nos podría servir. Ya tenemos la base para nuestro suelo. Vamos a transformarlo en Evitable Poly. Y vamos a hacer algo similar con nuestros tiles de cemento. Vamos a seleccionar todos los bordes con Control A y borde seleccionado. O bueno, primero vamos a alinearlo en altura con nuestras tablas de madera, para que nos resulte un poquito más fácil. Seleccionamos todos nuestros bordes, es muy sencillo, y ahora por ejemplo en la vista front simplemente con Shift extruimos los bordes de nuestros tiles. Si os fijáis bien, estos tiles son independientes, ¿vale? Como no los hemos juntado en ningún momento, estos tiles siguen siendo completamente independientes. El siguiente paso que nos quedaría es darle a esta geometría una aleatoriedad. En el caso de las tablas de madera, creo que está bien que estén completamente rectas, o sea, que no estén torcidas, porque no suele ser muy habitual. Pero en el caso de estos tiles, para añadirle un poquito más de aleatoriedad, me gustaría que unos estuvieran un poquito más altos que otros. Para conseguir eso tenemos primero que separarlos en elementos individuales. Y la manera en la que podemos hacer eso son varias, hay varios scripts que hacen lo mismo. Podríamos utilizar un script de selección y simplemente hacerlo a mano, moviendo unos milímetros unas y otras hacia arriba o hacia abajo. O en el caso de esta escena, yo lo voy a hacer con un script. Que me permite separar esto en elementos individuales. Detach element. Tarda un poquito en hacer esta operación. Vamos a esperar. Y ahora ya tenemos todo separado en elementos individuales. De manera que si además de este script utilizamos otro script como un randomizer, por ejemplo, este randomizer nos permite modificar la posición. Podemos decirle que haya pues una variación de entre menos 0,1 y 0,1 en el eje Z, por ejemplo. Le aplicamos este randomize y si os fijáis ahora hemos conseguido que haya unos más altos que otros. Ya os digo, no es imprescindible, pero en el caso de este tipo de suelos es interesante porque nos va a aumentar esa sensación de aleatoriedad en nuestro suelo. No va a quedar perfectamente liso, ¿vale? Luego vamos a ver además a la hora de crear el material otras cosas que podemos hacer para contribuir aún más al efecto de aleatoriedad. Ahora que ya hemos terminado con este proceso, volvemos a juntar absolutamente todo con Quick Attach. Y volvemos a tener nuestra geometría, pero esta geometría ahora tiene aleatoriedad. Y por último, vamos a seleccionar todos los bordes. Me va a seleccionar los bordes de todas las piezas individuales. Voy a irme a Edge y con Control I invierto la selección y me quedo con todo menos los bordes. De manera que ahora, por ejemplo, si yo añado un Quad Chamfer, le aplico un Quad Chamfer justo a las partes que a mí me interesan de este tipo de geometrías. Vamos a hacerle un chamfer muy chiquitito. Tal vez una cosa así, vamos a ponerle 2.
Bueno, 2 es demasiado. Vamos a dejárselo en 1 porque esto se va a ver desde muy lejos. Y voy a hacer un editable poly. Voy a desactivar de momento los grupos de suavizado. Luego, si acaso, los rehago nuevamente. Pero de momento los quiero completamente desactivados para poder ver bien qué es lo que estoy haciendo. Y si os fijáis, en nuestra cámara ya tenemos aquí nuestro tile de cemento completado. Es muy interesante, tiene aleatoriedad y no es perfectamente liso. Vamos a continuar entonces con nuestra madera, por ejemplo. A nuestra madera le tenemos que hacer algo similar. Ya vimos que podemos utilizar el modificador de push, por ejemplo, para primero separar un poquito las tablas. ¿Veis? Se están separando las unas de las otras y además lo que estoy consiguiendo, como os comentaba, es que esa separación esté no solo entre las tablas, sino entre las tablas y el cemento. ¿Vale? A estas de aquí también les podemos hacer algo muy similar, o sea, nosotros aquí podríamos haber añadido un modificador de push y podríamos hacer algo muy similar. Por ejemplo, menos 0,1 o una cosa así, para separar un poquito estas tablas, ¿vale? Le añadimos inevitable poly, volvemos a repetir el proceso, seleccionamos los bordes, control I. Seleccionamos las aristas, control I, y ahora ya le aplicamos quad chamfer. Y si os fijáis, pues hemos conseguido un efecto un poco más interesante. Vamos también a hacerle lo mismo a estas tablas. Las tablas igual las podemos separar un poco más. Vamos a verlo desde la cámara. No, así están bien. Editable poly, seleccionamos todos nuestros bordes. Aristas, invertimos la selección y le aplicamos un quad chamfer. Y ya tenemos completado lo que es la parte geométrica de este suelo, mezcla madera y mezcla este tile de cemento extraño. Voy a subirlos un poquito estos, tal vez 0,2, para que se vean en algunas partes sobresaliendo por encima de la madera. Fijaros que yo lo he exagerado mucho, ¿vale? He hecho la separación muy grande, la distancia entre las tablas muy grandes. Siempre en los tutoriales yo intento exagerar un poquito las cosas para que se vea bien en el tutorial. Pero como os he repetido ya en muchísimas ocasiones, en 3D es importante mantener las cosas sutiles, ¿vale? Que no sean demasiado evidentes. Porque a veces cuando nos pasamos, lo que conseguimos es estropear el resultado y se nota demasiado que es 3D, ¿vale? Pero para los tutoriales siempre tener presente que yo intento exagerar todo un poquito. Bueno, ahora que ya tenemos la parte geométrica, vamos a ajustarlo bien con el rodapié para que no sobresalga tanto. De hecho, cuando tengo rodapiés, a mí me gusta que la geometría quede un poquito por debajo del rodapiés para que haya... En la vida real nunca están las cosas perfectamente unidas, siempre suele haber una pequeña distancia entre rodapiés y el suelo, ¿vale? De manera que a mí me gusta, por lo menos, pues respetar ese tipo de cosas a la hora de hacer 3D. Lo único que nos queda ahora es crear unos materiales. Yo voy a crear unos materiales básicos, porque el tutorial si no se va a hacer muy largo, pero si queréis ver cómo crear materiales más complejos, más avanzados, en este mismo canal hay una lista de reproducción de materiales, que pues no sé si tendrá 15 o 16 vídeos, y ahí hay un montón de información sobre materiales para V-Ray, donde vais a poder ver técnicas mucho más avanzadas. Normalmente para hacer materiales, con hacer un material simple suele ser suficiente, ¿vale? No siempre es necesario que lo compliquéis hasta el extremo. Está bien que conozcáis cómo funcionan las herramientas, pero si no es necesario no nos vamos a complicar mucho, ¿vale? Primero vamos a crear el material para nuestra madera. Vamos a utilizar un V-Ray Material y le vamos a meter un multitexture. Hay varias opciones para hacer este tipo de cosas, pero en multitexture la verdad es que funciona bastante bien. Vamos a cargarle unas texturas de suelo. Yo tengo aquí ya unas preparadas, que son estas texturas. Pues os voy a mostrar cómo son. Es una textura, una tabla de madera, básicamente. Les desactivamos el filtrado porque como esto no es una animación, queremos recuperar todos los detalles de esa veta que tiene la madera. Y ahora vamos a utilizar, por ejemplo, Color to Bump para añadir un relieve utilizando este mapa de color. Le vamos a bajar la intensidad y también vamos a utilizar un output para configurar el glossiness. Vamos a poner GGX y si seguís mis redes sociales y mi canal de tutoriales ya habéis visto que V-Ray, hasta que salga la próxima versión, la versión 3.5,
todavía no tiene un sistema de Fresnel que interactúe directamente con el sistema de glossiness. Para compensar este problema hemos visto a lo largo de los tutoriales varias soluciones: incrementar el índice de refracción pero bajar la reflectividad máxima, utilizar un fall-off, etc. Son siempre técnicas que nos permiten simular el comportamiento que tienen en la realidad los materiales. De manera que, como yo estoy utilizando la versión 3.4 todavía, voy a hacer algo muy rápido, sin ningún rastro de realismo. Simplemente voy a hacer algo para simular de forma aproximada y rápida el efecto de Glossy Fresnel, ¿vale? Vamos a hacer esto y ahora simplemente vamos a utilizar dos colores. Uno para la reflectividad base, que va a ser pues, 0,04, por ejemplo, y uno para la reflectividad máxima, que vamos a ponerle un 50% nada más. Lo conectamos en el Reflect. Tenemos que desactivar Fresnel porque ya estamos simulando Fresnel con este fall-off. Y ahora con Output controlamos nuestro glossiness. Ya os digo, esto es simplemente hasta que salga la versión 3.5 de V-Ray, donde todo esto no va a ser necesario, ¿vale? Y solamente es necesario cuando queráis crear materiales con glossiness bajos. Si el material tiene glossiness altos, la verdad es que el efecto de esto es prácticamente imperceptible y no os recomiendo que perdáis el tiempo en simularlo, ¿vale? Pero con glossiness muy bajos, en los bordes de los objetos, es bastante importante. Y este ya sería un material que nos vale perfectamente para nuestra madera. ¿Veis? No tenemos que complicarlo mucho más. Si queremos podemos seguir añadiendo y añadiendo, pero esto ya funciona bastante bien y se ve bastante bien. Se lo vamos a asignar a nuestras tablas de madera y vamos a crear ahora el material para nuestro cemento. Para nuestro cemento voy a utilizar también un V-Ray Material, pero en lugar de utilizar Multitexture, para variar un poco, vamos a utilizar, por ejemplo, V-Ray Multi-Subtexture. Lo conectamos en el Diffuse, vamos a darle, por ejemplo, vamos a crear 4 variaciones de nuestro material. Si creamos 4 variaciones de nuestro material, tenemos que utilizar aquí Material by Element y le tenemos que dar 4 IDs. Esto también lo vimos cuando creamos nuestro suelo de madera. Lo que conseguimos con esto es que haya 4 IDs independientes en este tile, de manera que va a haber 4 colores independientes en nuestro material. Vamos a utilizar esta textura, que es una textura de cemento, por ejemplo, y para añadir las variaciones vamos a utilizar en este caso, por ejemplo, mapas de Color Correct. Vamos a crear 3 mapas de Color Correct. El default no va a tener modificación, va a ser simplemente esta textura. Luego un Color Correct para nuestra primera variación, un segundo Color Correct para nuestra otra variación y por último un último Color Correct. Y ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a irlos aclarando o oscureciendo progresivamente. Este, por ejemplo, le podemos hacer un poco más oscuro. Este lo podemos hacer un poquito más brillante, por ejemplo. Y este todavía lo podemos hacer un poquito más brillante. Vamos a ponerle 0,6 tal vez. De manera que ahora va a haber algunos de estos elementos en nuestro tile que van a ser más oscuros, otros más brillantes, y así vamos a aumentar el efecto de aleatoriedad. Vamos a aplicárselo. Y para el mapeado, en lugar de complicarnos mucho, lo que vamos a hacer es utilizar un Triplanar Texture. Le podríamos asignar unas coordenadas de mapeado porque es una geometría muy básica, pero así aprovechamos y vemos cómo se usaba este mapa. Simplemente Triplanar Texture, lo conectamos y sustituimos todos estos de aquí por nuestro Triplanar Texture. Vamos a hacer un render para ir viendo qué es lo que estamos haciendo de momento. Y si os fijáis, pues tenemos este efecto de aleatoriedad que hemos introduciendo variando los distintos colores en nuestro material. Vamos a ver el diffuse un momento para que veamos si esta variación es demasiado bestia o no. Pues quizá hay demasiado contraste entre unos y otros, eso ya lo tendréis que decidir vosotros. Otra cosa importante es que, si os fijáis, el Triplanar Texture está aplicándose por igual a todas nuestras piezas, de manera que quizás nos interesa hacer una cosa que ya vimos en un tutorial, y es añadir cierta aleatoriedad. Por ejemplo, vamos a añadirle un offset aleatorio y una rotación aleatoria. Y vamos a aplicárselo, por ejemplo, por Render ID. Vamos a repetir este render. Y lo que conseguimos es que ahora no continúen de un elemento a otro nuestra textura. Eso nos permite pues, que el efecto de aleatoriedad no se haga demasiado evidente. Tal vez hay uno demasiado oscuro, que es, imagino, este que tiene 0,8. Tal vez lo podemos... Tenemos 1,2, 1,6, pues este le vamos a poner 1,4, por ejemplo. Y que el más oscuro sea este sin modificar.
Vamos a desactivar el filtrado también para tener un poquito más de nitidez en esa textura. Y yo creo que esto ya como base para nuestro diffuse nos podría valer. Por último, vamos a hacer una cosa que suelen manifestar este tipo de tiles, y es una especie de desgastado o de color diferente en los bordes de la geometría. Eso nos va a ayudar a dos cosas. Primero, a separar un tile de otro. Veis que ahora pues quizá no se nota demasiado. Y también va a hacer que sea un poco más impactante el resultado. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Pues vamos a utilizar otra herramienta que también hemos visto a lo largo de los tutoriales. Vamos a utilizar V-Ray Dirt. Vamos a ver, V-Ray Dirt. Vamos de momento a sustituir el diffuse por nuestro V-Ray Dirt, simplemente para poderlo ver bien. Como lo que estamos buscando es acentuar los bordes en lugar de las zonas ocluidas, invertimos las normales y invertimos también los colores. Y de momento yo le voy a decir que solamente me genere este V-Ray Dirt en el objeto, que no interactúe con otros objetos. En el caso de este ejercicio en concreto, da lo mismo porque hemos invertido las normales. Pero bueno, me gusta asegurarme. Y ahora simplemente, ya vimos en otra ocasión, para generar más contraste, vamos a utilizar un truco que os mostré, que es crear un V-Ray Color y multiplicar el color tal vez por 3, una cosa así. Y para evitar que esto se multiplique por 3 ahora después, cuando utilicemos Composite, vamos a utilizar, por ejemplo, un Gradient Ramp, que ya lo vimos en una ocasión, o si queréis, un Output que tiene una opción de Clamp. La activáis y ya no puede haber valores por encima de 1. Vamos a hacer el render en el diffuse y ya tenemos aquí este efecto que es lo que estamos buscando. Nos queda por último añadirle aleatoriedad para que no sea tan evidente lo que estamos haciendo. Y para eso vamos a utilizar otra textura, esta que tengo aquí. También vamos a utilizar Triplanar Texture, porque como no nos hemos molestado en mapear esa geometría, no sabemos cómo está mapeada. Vamos a configurar esto en el radio y ahora vamos a repetir el render. De manera que ahora nuestro radio es variable. Tal vez es muy exagerado el efecto. Puede que sea por esto de aquí. Vamos a bajarle el radio para intentar aislar un poquito más el efecto. Y ahora lo que pasa es que es demasiado contrastado. Simplemente, en lugar de que la contribución de este mapa sea al 100%, tal vez lo podemos poner al 70%. Vamos a probar. Y vamos a suavizar un poquito ese contraste. Bien, tal vez esto ya nos puede servir para mezclarlo con nuestra textura original, que es esta de aquí. De manera que vamos a crear un composite. Estoy yendo muy deprisa porque esto lo hemos visto un montón de veces, ¿vale? No tiene sentido repetirlo una y otra vez. Si queréis repasar estos conceptos, lo podéis hacer en los otros tutoriales que hay en el canal. Y para no complicarnos mucho, vamos a crear una nueva versión de esta textura, tal vez con 1,8. La vamos a conectar aquí y como máscara vamos a utilizar este otro mapa. Hacemos el render y ya deberíamos de tener un resultado bastante interesante. Si os fijáis, hemos conseguido que los bordes de nuestros tiles, vamos a hacer uno más pequeño para que podáis ver el resultado sin ruido. Hemos conseguido este efecto característico en el cemento y es que se desgastan los bordes, ¿vale? Esto hace que sea un poquito más interesante nuestro material. Quizá está muy exagerado, ¿vale? Podemos en lugar de utilizar 1,8, pues utilizar 1,6, por ejemplo. O tal vez lo podemos poner en modo añadir al 20%. Aquí ya deberéis de experimentar hasta encontrar algo que os resulte satisfactorio. Igual nos hemos pasado con el contraste, por ejemplo. Hacer una serie de pruebas hasta que consigáis un efecto que a vosotros os resulte interesante. Vamos a ver. Quizá lo quite demasiado ahora. Vamos a ponerle 1,8 para que sea muy blanco. Y por último lo que vamos a hacer es añadirle un pequeño relieve a este cemento. O bueno, no le hace falta relieve, vamos a añadirle directamente un output. Y lo que vamos a hacer con este output es controlar el glossiness. Vamos a hacerlo directamente desde aquí. Reflection glossiness. Vamos a recuperar este fall off rápido que creé en el caso de la madera, que es este de aquí. Para utilizarlo como mapa de reflexión, desactivamos Fresnel. Vamos a activar estos cuadraditos y a ponerle GGX. Y ahora con el output controlamos el glossiness de este objeto.
Yo quiero que esté bastante pulido, así que lo voy a dejar más o menos así. Quizás le podemos subir un poquito la reflectividad máxima, en este caso en concreto. 0,7 tal vez. Este podría ser nuestro cemento pulido para los tiles. Vamos a hacer un render. Ahora muy probablemente no se note gran diferencia porque no hay nada que reflejar, el entorno es muy uniforme. Pero podemos analizar los distintos pases para ver lo que estamos haciendo. Reflect, los especulares. Y yo creo que está bastante bien. Si lo queréis comprobar, lo que podéis hacer es crear, por ejemplo, un teapot. Autogrid, lo podemos crear ahí. Para que haya algo que reflejar en nuestros tiles. Y le vamos a meter un Very Light de material. Por ejemplo. Vamos a hacer un render. Y así vamos a poder observar mucho mejor el comportamiento de los reflejos de nuestros tiles. Como veis, pues aquí podemos evaluar mucho mejor el reflejo. Esto es algo, pues es un truco típico que se suele utilizar. O si no queréis utilizar un V-Ray Light, también podéis utilizar, por ejemplo, pues un color muy llamativo, algo que nos permita de forma muy rápida identificar qué es lo que está pasando con los reflejos en nuestra escena. Le aplicamos esto a nuestro teapot y repetimos ese render. Entonces ahora podemos ver mucho mejor el comportamiento de los reflejos en este material. Ahí lo podéis ver, por ejemplo. En el Reflect, ahí se ve nuestra tetera reflejada. Si queremos acentuar este efecto de contraste, por ejemplo, pues podemos en nuestro material. Voy a recuperar este que era más oscuro, 0,8. Este lo voy a poner 0,9. Voy a oscurecer todos un poquito. 1,2 y el máximo va a ser 1,4. No, este va a ser 1,6. De manera que ahora voy a tener unos tiles un poquito más oscuros en general. Sigo manteniendo cierto grado de aleatoriedad y ahora esa junta que he creado antes es un poco más visible porque es más clara que todos los otros tiles que tenía mi geometría. Y aquí tenemos el render del resultado final de la escena con la que hemos estado trabajando hasta ahora. He hecho un render rápido que tiene un poco de noise, pero podemos verlo también con el pase de denoise para pues, ver más o menos cómo quedaría al final. Y el objetivo de este tutorial era recuperar algunos de los conceptos que ya hemos estado estudiando en el canal y unirlos en un solo ejercicio práctico, para que podáis seguirlo y traducir esa teoría que ya hemos estado estudiando en un ejercicio práctico. Y hemos visto cómo modelar un suelo con la mezcla de Flux Generator y algunas técnicas de modelado poligonal básico. Hemos visto cómo añadir estos efectos de aleatoriedad, por ejemplo, con varios scripts. Y también hemos visto cómo crear materiales muy sencillos. Habéis visto que hemos tardado menos de 5 minutos en hacer los materiales, pero que visualmente funcionan bastante bien. Son físicamente correctos y funcionan. Normalmente en visualización arquitectónica, sobre todo, no suele haber mucho tiempo para pasarlo haciendo materiales. Normalmente tenemos que ser rápidos en la tarea de creación de materiales. De manera que no suele tener mucho sentido complicar en exceso un material. Además, solemos buscar superficies bastante nuevas generalmente. Y lo que quería mostraros con este tutorial es que no es necesario sobrecomplicar un material para obtener buenos resultados. ¿Vale? Muchas veces cuando estamos empezando pensamos que la clave está en hacerlo todo muy complicado y muy difícil, y a veces es justo al contrario. A veces mantener las cosas simples es la clave de que todo funcione correctamente. Como este es el último tutorial de este año, 2016, y ya estamos a punto de finalizar el año, quiero aprovechar esta ocasión para daros las gracias una vez más a todos por el apoyo que me habéis brindado a lo largo de estos 2 años. La verdad es que cuando comencé a hacer tutoriales no tenía ni idea de que iba a ser algo tan importante para mí y a lo que le iba a dedicar tantísimo tiempo y energía. Y en gran medida es gracias al apoyo que me brindáis día a día, tanto los comentarios de ánimo como las críticas que me ayudan a mejorar, como el apoyo a través de cualquier tipo de compartir o de like que me dais en redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por brindarme vuestro apoyo. Sin él, esto no sería posible, ¿vale? Así que
Quiero felicitaros el año nuevo, espero que el 2017 esté repleto de cosas positivas, como espero que haya sido también este 2016, que sigáis aprendiendo, que sigáis mejorando tanto profesional como personalmente y sobre todo que seáis muy felices en el año que viene. Sin más, espero que os haya gustado este tutorial. Como siempre, si es así, me encantaría que os suscribierais al canal y que se lo recomendéis a vuestros amigos si pensáis que pueden estar interesados en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.